Quispe Pérez. Presente, Quispe Pérez, profesor. Quispe Pérez. Marroquín, no hay. Entonces, se han bloqueado ahora con la lista de asistencia de los de la ORCE. Profesor Salazar presente, disculpe. Sí, un momentito, la ORCE me ha mandado otra lista para comercio exterior. ¿Qué pasa con los amigos de la ORCE? Desde las 4. No tiene un mandado. No se preocupen por el registro de asistencia porque aquí ciertamente los amigos de Comercio de la ORCE, voy a escribirles, ¿ya? Contáctenos. Pues, ¿no? Han mandado ahora una lista más reducida, pero igual defectuosa. Otra vez llamo a los que están presentes o a los que faltaban. Altamirano. Presente, profesor. Caguana. Chuquín. Córdoba. Lobatón Mejía. Presente. Lobatón Mejía. Ya. Han repetido tu nombre en esta nueva lista que hizo la ORCE. Marroquín. Zambrano. Presente, profesor. Ya. Quispe Pérez. Presente, profesor. Ya. Solamente han puesto 10 en la lista de ahora, ¿no? Y no hay más. Ya, pero ya les he escrito un correo, ya el resto no se preocupe. A todo el resto que no está aquí le vamos a poner por defecto asistencia, ¿no?
Ahora sí, vamos. Estaba aquí Estrada y Marroquín están presentes. Estrada y Marroquín. Por ejemplo, Estrada no figura aquí. Marroquín sí figura, ya está. Ya. Ya está. Ahí nomás lo dejamos por el momento. Ahí más bien. Seguimos entonces con nuestra clase. Estamos haciendo lo de la protección efectiva, ¿no? Ya está. Muy bien. Esta experiencia de la protección efectiva, pues, nosotros la hemos gozado y la hemos sufrido en la década del 70, ¿no? Y cuando digo nosotros, me refiero en realidad a Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, no sé quién se me escapa más. Bueno, en aquel entonces, en la década del 70, hubo un convenio grande entre todos los países andinos. Y ese convenio se llamó el GRAN, el Grupo de la Integración Andina, ¿no? Entonces el sueño que se materializó en parte fue que Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia, los países andinos, decidieron unirse para, vamos a decir, competir con Brasil, para competir con Argentina, para competir con México en América Latina, y así como la Unión Europea, bueno, pues la unión hace la fuerza. Ese fue digamos, la finalidad, el sueño de los andinos. Entonces, bueno, pues, pero la cosa era ya, bueno, ya, ¿y cuál es el negocio? ¿Cómo demostramos, cómo nos demostramos a nosotros mismos y cómo demostramos al resto del mundo que después de haber hecho este tremendo esfuerzo por concertar voluntades y también concertar políticas, ¿no? Las cosas nos van mejor que si no lo hubiéramos hecho así. Entonces, en ese tiempo también estaba en auge pues, la Unión Europea. Y entonces aquí en América Latina, la Unión Andina, que en el mundo eran los dos procesos de integración más grandes, más destacados, ¿no? Bueno, entonces los países decidieron en aquel entonces tener una especie de comisión política del grupo andino y una secretaría técnica del grupo andino, ¿no? Entonces, bueno, Perú se hizo voluntarioso, dijo yo doy el terreno, yo doy el edificio, doy facilidades y que la secretaría técnica del grupo andino sea en Lima. Ya está, y se construyó ese edificio que está aquí en el cruce del Sanjón, de Paseo de la República, con, o sea, casi a la espalda de Petroperú, ¿no? Claro, pues está a la espalda de Petroperú. No, al costado de Petroperú. Hay un tremendo edificio que ha quedado ahí que ahora se llama Comunidad Andina de Naciones, CAN. Antes se llamaba el GRAN, que era el grupo andino, ¿no? Y bueno, pues ya está bien, toda la parte burocrática, magnífico.
Pero ya, ¿cuál es la lógica de que esta unión sea mejor que si cada quien hace su negocio como país independiente? Bueno, entonces la lógica central consistió, después de muchas negociaciones, en repartirnos la producción y especializarnos en esa producción. Siguiendo la teoría, si cada país se especializaba en un grupo de productos, ese país, por haberse especializado, tenía que tener los productos más baratos que lo que cualquier otro país particular pudiera haber hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Perú le tocó que se especialice en camiones, ¿no? Entonces, teóricamente, Perú tenía que fabricar los camiones y venderlos, porque eran los más baratos, dado que era el especialista, venderlos a todos sus países socios, a Chile, a Colombia, etc. Entonces tenía un mercado asegurado, ¿no? Pero Perú tenía que fabricarlos y demostrarle a ellos que los costos más bajos, ¿no?, estaban en Perú. En el supuesto de que cada uno de ellos hubiese querido fabricar su propio camión, les hubiese salido caro, y más bien fabricándolo en Perú, que iba a diseñar sus plantas de fabricación, pero no solamente para atender la demanda nacional de Perú, sino para atender la demanda de Venezuela, Colombia, todos. Entonces, digamos, pues iban a ser grandes plantas automotrices, pero especializadas en camiones, en el caso de Perú. Y de igual manera, digamos, Venezuela, por ejemplo, le tocó autos. Entonces Venezuela se iba a especializar en la producción de autos. Entonces los autos más baratos, aparte de ser buenos y bonitos, tenían que fabricarse en Venezuela, y de Venezuela todo el resto de los países iban a comprar, ¿no? Porque iban a ser los carros más baratos, aparte de ser muy, muy buenos. Y así, digamos, para cada país se encontró una lista de productos en los cuales ellos iban a tener el monopolio, vamos a decir, de la producción de ese producto, para alcanzar grandes volúmenes, bajos costos, e incluso ser más competitivos que los productos alternativos del extranjero, ¿no? Pero para que eso sea realidad tenía que haber un periodo previo en el que estas industrias tengan muy buenas ganancias, parte de esas ganancias lo capitalicen en la propia empresa, en la propia planta, y a resultas de eso amplíen su escala de producción, tengan una gran producción, y por tanto los costos unitarios de esos productos de una gran producción obviamente iban a bajar más y más, y ya no solamente iban a ser competitivos aquí en el área andina, sino también incluso más competitivos en el ámbito internacional, por decir, respecto a los japoneses, respecto a los americanos, respecto a los alemanes. Entonces, esa era la lógica de la integración comercial entre los países andinos, y para eso nos formamos. Y entonces los ministros, pues, que negociaban, se juntaban, los presidentes hablaban de que ya eso era una realidad, de que ya, pues, entonces, solos no habíamos podido industrializarnos, pero ahora los andinitos, ¿no?, todos agarraditos de la mano, íbamos a hacer la unión, hacer la fuerza, y pues íbamos a ser unos grandes productores de vehículos automotores, ¿no? En autos, en camionetas, en camiones, en trailers, ¿no? Nosotros ya íbamos a ser capaces de producirlo a un precio módico. Eso implicaba que todos los países íbamos a tener una política común, una política conjunta frente a la oferta extranjera. Entonces, claro, digamos, los suecos querían seguir exportando sus camiones Volvos a América Latina, a la parte andina de América. Los japoneses también dicen que querían seguir exportando sus autos
para todo lo que era Latinoamérica. Los Estados Unidos, que en aquel entonces tenía más presencia en Perú en vehículos automotores, quería seguir exportando todo. Pero entonces, esa era la parte dura y práctica. En la teoría, todos los presidentes se comprometieron pues a incluso prohibir u obstaculizar administrativamente que estos productos importados entraran al mercado peruano, porque ya no era necesario, dado que íbamos a tener a nuestras propias empresas productoras y para la exportación. Entonces, ahí, digamos, ya comenzaron pues las desavenencias, comenzaron ya las desconfianzas, porque en sí mismo los países de manera independiente seguían importando vehículos de Europa, ¿no? Porque aquí se tardaba en que salieran los productos ensamblados en Perú o en Venezuela, no salía, se tardaba. Y estas empresas se quejaban de que no, pues para sus minas, para el petróleo, para cualquier producto, para cualquier materia prima, el tiempo estaba corriendo y no era lo mismo, digamos, producir ahora que producir, digamos, de aquí a un año, 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, pasó pues de que los países seguían importando autos, camiones, camionetas del extranjero, ¿no? Porque decían que, bueno, ya en las plantas que los andinos, aquí nosotros habíamos comenzado a producir, ya ellos habían calculado los costos y no, pues lo hecho acá en Latinoamérica o en el grupo andino costaba 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces lo que les hubiese costado simplemente importar, ¿no? Entonces, hubo pues una desilusión en el sentido de que pues estaba bien tranca, igual a los costos de los países extranjeros especializados. Nosotros no lográbamos igualar esos costos, pero a pesar de todo, para apoyarnos mutuamente, íbamos a comprar esos autos, esos camiones, a pesar de que el precio esté elevado, o muy elevado, mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo y, digamos, ningún país dejó de importar productos de Japón o de Suecia o de Estados Unidos. Y en consecuencia, la producción interna no podía progresar, ¿no? Porque vendía poco, ¿no? Vendía poco y estas empresas necesitaban, pues, reinvertir sus utilidades, siempre y cuando haya ventas. Como no había ventas, entonces el tamaño de las plantas aquí no crecía, ¿no? Y entonces poco a poco los países se fueron resintiendo, diciendo, mire, este modelo parece que no ha fallado, no funciona, pues nadie quiere comprar productos caros y posiblemente malos que se hacen acá y prescindir de productos más baratos y posiblemente mejores que podemos comprar en el extranjero. Entonces, como por aquel entonces la gente vivía básicamente el corto plazo o el muy corto plazo, decía, pues, oye, pero ¿quién va a esperar que la industria automotriz peruana, venezolana o colombiana mejore y sea tan competitiva con la europea? Eso tal vez 10, 15 años, ni loco. Nadie quiere esperar. ¿Por qué vamos a gastar tanta plata si podemos importar? ¿No? Entonces, como nadie impidió que entrara productos extranjeros y a poco las plantas languidecían porque no vendían. Podían producir, operativamente podían producir, pero el costo al que salía el carro era demasiado elevado. No había ventas. Entonces poco a poco cerraron las plantas. Por ejemplo, aquí en Lima nosotros tuvimos plantas para hacer aquí en Lima prácticamente todas las marcas. Nosotros incluso hemos tenido planta para ensamblar volquetes y camiones Volvo
Claro, no desde cero, ¿no? El ensamblaje que se practicó aquí ya fue prácticamente un armado de piezas final. Ya todas las piezas, las piezas y partes ya estaban totalmente acabadas y no tenías que hacer nada salvo armarlos, ¿no? Eso era, digamos, para nosotros en aquel entonces la industria, armar, ¿no? Pero no fabricar. Entonces era una industria light, vamos a decir, pero de todas maneras decíamos, ¿no? Entre importar ya el producto, el vehículo ya totalmente armado, básicamente para arrancarlo, y, digamos, importar el paquete, los famosos CKD, ¿no? Que eran los paquetes donde venía todo el auto desarmado, exactamente todo, hasta las guachas, hasta los jeves, todo venía. Pero la eficiencia de la mano de obra y la tecnología instalada en las plantas no eran precisamente de las mejores ni las más modernas, ¿no? Entonces, los costos no eran tan bajos, pues, como en el Japón, como en Estados Unidos. Y los compradores de vehículos se dieron cuenta de eso y dijeron, estas sos, ni somos, pues, ¿por qué vamos a pagar tanto por el vehículo nacional si es caro? Encima puede ser a lo mejor de mala calidad. Entonces, ¿por qué? ¿No? Entonces, los propios nacionales no colaboraron con ese sacrificio de comprar caro para darle más beneficios o más utilidad a las empresas ensambladoras y que con esa plata, en un próximo futuro, que no se sabe en cuántos años, pudieran ellos importar maquinaria moderna, equipo moderno y con mano de obra más calificada que antes, y igualar los costos de los chilenos o de los japoneses e incluso bajar los costos, ¿no? No se pudo. En consecuencia, el modelo entró en el lado de el ensamblaje de vehículos, fracaso total, fracaso. Entonces quedaba la otra línea, la línea blanca. Entonces igual nos repartimos entre los países, ya tú ensamblas lavadoras, tú ensamblas o haces el montaje de refrigeradoras, tú de cocinas, así. Entre los países nos repartimos qué es lo que íbamos a producir y dado que nos íbamos a especializar, íbamos a tener los costos más bajos y en consecuencia íbamos a comerciar internamente, ¿no? Modelo que tampoco funcionó porque, bueno, pues los europeos, los americanos, que eran los que tenían las partes y piezas de los productos, nos los vendían caro, ¿no? Y venía aquí, es cierto, le aplicábamos mano de obra barata, pero no, al parecer no era tan barata, y por tanto las empresas rápidamente entraban en colapso, ¿no? Entonces, productos automotrices, nada, productos electrodomésticos, nada, y que eso era lo mejor, digamos, de la economía en aquel entonces. Hasta que en ese contexto, Chile fue el primero que evaluó su situación y dijo, señores, me parece que esto del comercio, de optimizar el comercio internacional con un grupo de países y de la forma en que nosotros hemos iniciado esta integración, no va, es un fracaso, no tiene futuro. Entonces Chile renunció, dijo, no, yo me retiro del grupo andino bajo la hipótesis de que no conviene integrarse entre un pequeño grupo y sobre todo un grupo de países pobres. En todo caso, cada país pobre debería integrarse, buscar, lucharla para integrarse con los países ricos o con un promedio que levante el nivel del país pobre. Entonces, Chile se retiró del grupo andino, renunció a todos sus derechos que tenía en el grupo andino y dijo, yo me la juego solo. Entonces ya implementaron sus ideas, no tenían ningún compromiso con Perú, con Venezuela, con Colombia,
Y tampoco Chile quería mayores compromisos con los países de Latinoamérica y dijo, no, nuestros compromisos son con los países que pueden hacer grandes importaciones, o sea, que nos compren cosas, más cosas. Entonces, nuestros negociadores van a visitar los diferentes países y van a decirle, pues, nosotros sí te podemos cumplir con los pedidos. ¿Qué quieres? Minerales tenemos, productos agrícolas tenemos, productos de madera tenemos, ¿no? Entonces, pues, eso fue un duro golpe para el grupo, ¿no? El grupo entró en un cierto resentimiento, ¿no? Pero después pasó el tiempo y ya todo el mundo se convencía de que el modelo de integración que se había planteado no funcionaba y no iba a funcionar, ¿no? Y ya con eso el grupo andino se paralizó, prácticamente ha desaparecido, aunque formalmente sigue existiendo la Secretaría del Grupo Andino, que está acá en Lima, pero ya en sus acciones, en sus políticas, como se ve, no tiene mayor peso. No se han dedicado a otras cosas un poco más burocráticas, que también son buenas, ¿no? Como por ejemplo, cómo coordinar las normas de transporte, porque ya tenemos camiones que van hasta Venezuela, camiones que van hasta Colombia, Bogotá, camiones que van a Quito, a Guayaquil, ¿no? Y ya también tenemos camiones y omnibuses que van desde Lima hasta Sao Paulo, hasta Río de Janeiro, obviamente pasan por La Paz, pasan por Santiago de Chile, etcétera. Entonces ahí lo que la comunidad andina ha visto es, oye, hoy podemos coordinar la señalización de las carreteras, las multas para que nuestros camioneros no sufran. Ya, entonces, digamos que se han switcheado hacia cosas relativamente menores, más de tipo procedimental, que digamos cosas estructurales, ¿no? Pero que de todas maneras les permite sobrevivir. Para cualquier momento los presidentes retomen el proyecto y bueno, pues digan, ahora sí vamos a producir de manera conjunta, ¿no? Pero por el momento eso está bastante congelado, por no decir inutilizado, ¿no? Ahí está, ¿no? Y más bien lo que en las últimas 2 o hasta 3 décadas se ha trabajado bastante son lo que se llama las negociaciones comerciales internacionales, ¿no? Entonces, en un sentido básicamente bilateral. Ya, a ver, vamos a conversar Perú con, por decir, Argentina. Ya, ¿qué facilidades me das tú para exportarte productos? Y bueno, también, digamos, para importar productos desde la Argentina, ¿no? Y así, digamos, cada país ha buscado que negociar con Canadá, con Finlandia, con Rusia, ¿no? Y cuando se puede también, como en el caso de Chile, Chile ha negociado con la Unión Europea, ¿no? Con el conjunto de los países europeos, ¿no? Lo cual también me parece magnífico, ¿no? Pero ya es responsabilidad de cada país. Entonces, cada país está buscando su fórmula de éxito. Entonces, hasta la década pasada, esa fórmula de éxito era celebrar convenios internacionales de libre comercio. Ya, entonces, mire, ya lo más fácil es así. Yo no te cobro ningún arancel y tú de igual en reciprocidad no me cobras ningún arancel. ¿Qué te parece? Entonces, han firmado convenios para que ese acuerdo de libre comercio funcione para un determinado número de productos. Vamos a suponer para que funcione para 1000 productos, ¿no? Pero en el mercado hay en total 10.000 productos, pero ya por lo menos para 1000 ya es un pasito adelante, ¿no? ¿No? Y entonces a eso de negociar individualmente con cada país se le llama eso, pues, una negociación individual, una integración individual de un país con el mundo.
¿no? Lo que anteriormente habíamos postulado nosotros es la integración de un grupo de países, como el grupo andino, con otro grupo de países que podría ser más grande, digamos Estados Unidos, Canadá, o si se puede, y lo agarramos en mancha estos tres países, nos integramos con los tres. ¿No? Entonces, bueno, pues Chile fue el primero que hizo tratados de libre comercio, les dio éxito. Después Perú también ha visto, se ha avivado, también ha comenzado a hacer sus tratados de libre comercio, ¿no? Y como esos tratados son de una reciprocidad, en el sentido que yo te vendo, pero no me cobres aranceles sobre el valor del producto, porque entonces mucha gente se va a desanimar, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, ya se ha hecho, ¿no? En la década pasada, en los últimos 10 años, hemos hecho nosotros un montón de convenios de libre comercio, que es una integración de uno con todos, versus la anterior estrategia que era la integración de un grupo con todos. Bueno, entonces, pues, en términos más técnicos, ya ahora que ha pasado décadas de esa experiencia no exitosa de los países andinos, se ha examinado, pues, el hecho, ¿no? Y de lo que se ha encontrado, ¿no? Es, pues, de que los mismos países, cuando diseñaron su sistema tarifario, ¿no? Ellos mismos se restringieron el valor agregado que tenían que crear con una política de protección, ¿no? Si, digamos, solamente le hubieses puesto aranceles por ejemplo, a los plásticos, a los productos finales, vamos a decir, a la importación de bateas, baldes, etcétera, de plástico, le hubiésemos puesto un arancel para proteger la producción de ese producto vamos a decir, en Lima. Pero sin ponerle impuestos, digamos, a la importación de petróleo, ¿no? Que es la materia prima para sacar los plásticos. Digamos, la importación de petróleo hubiese sido cero o muy baja. Entonces, en ese contexto, sí, la diferencia de valores hubiese dado un gran valor agregado neto. ¿Mm? Entonces, el problema era la diferencia entre T sub J y T sub I, ¿no? Sobre todo en productos que trabajaban con alto componente de insumo importado, ¿no? Entonces, fuimos víctimas de nuestro propio mecanismo defensivo, que eran los aranceles, ¿no? Por defender de los aranceles, nosotros mismos perjudicamos nuestras actividades, ¿no? Quitándole o aminorando el valor agregado que se podía haber creado, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede decir, y sobre todo, digamos, entender esto en el contexto un poco más económico de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, tenemos los precios de los productos y tenemos las cantidades de los productos.
Entonces, digamos, antes de poner aranceles a los productos finales o a los productos, de igual manera, intermedios, ¿no? Vamos a decir que comerciando en libre comercio, vale decir sin aranceles, esta era la oferta y esta era la demanda. Y digamos que estábamos en la oferta y esta es la demanda. Profesor, me parece Sí. que no está compartiendo pantalla. Uy, el mismo problema siempre, ya, gracias. Gracias. Ya, acá. Ajá. Ya, Ahora sí. entonces, ya. Vamos a nuestro dibujo. Entonces, en la vertical están los valores monetarios y en la horizontal están los valores físicos, cuantitativos. Y vamos a hablar del calzado. Y después unos comentarios sobre el calzado en el Perú, que yo tengo una pequeña historia sobre ese caso. Entonces, digamos, si no habían aranceles ni a la importación ni a la exportación de calzado, y simplemente importábamos calzado, producíamos calzado, pero bueno, digamos, estábamos en una situación de equilibrio, por decir, la gente estaba contenta con lo que ocurría y, digamos, estábamos en esta situación de equilibrio, que todo lo que se producía, todo se vendía. Estábamos acá, ¿no? Y esta es la demanda de calzado, ¿no? Entonces, estando en esta situación, digamos, al ministro de Economía o al político se le ocurre y dice, oye, pero caramba, hay que impulsar la producción, la oferta de calzado, que los nacionales produzcan más calzado. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo impulsamos eso? Entonces, si nosotros estábamos acá en equilibrio, digamos que había una relación del precio del producto nacional versus el precio del producto extranjero, ya. Entonces, ya los consumidores, digamos, consumían un porcentaje de producto nacional, otro porcentaje de producto extranjero y estaban contentos. Estábamos en un equilibrio acá, ¿no? En eso, el ministro de Economía o el político del caso dice, oye, hay que incentivar para que los productores produzcan más calzado. En el corto plazo, la única manera de incentivar para que el productor nacional produzca más calzado es que le paguen más por su producto. Ese es el mecanismo que nos falla. Entonces, ¿y cómo vamos a hacer para que le pague más la gente? Bueno, entonces, digamos, este precio inicial, P sub N, ¿no? Lo vamos a elevar. ¿Pero cómo lo vamos a elevar? Bueno, aplicamos un arancel a la importación de productos, ¿no? Le ponemos un arancel, digamos, del 50%, TJ, sub J, digamos, 50%. Entonces, si alguien importa un producto, ¿no? Que, digamos, en el equilibrio, PN, ¿no? Podríamos decir incluso que esto es igual a 1. En el equilibrio aquí, podríamos decir que el precio nacional del producto es igual al precio extranjero del producto. ¿No? Pero una manera que el precio nacional se eleve es decirle, bueno, señores, de aquí para adelante, cuando el producto extranjero quiera entrar a P sub B, va a pagar un arancel del 20%.
1 más TJ. Entonces, el producto extranjero se encarece, ¿no? Entonces, como se encarece, el nuevo precio del Producto Nacional va a tender a igualarse al nuevo precio internacional con aranceles. Entonces, esto era 100, le pones 20%, va a costar 120. Entonces, si tú en el mercado nacional cobras 119.999999 centavos, que prácticamente es igual, pero ese es el precio límite. Pero este arancel te permite, pues, elevar el precio de 100 hasta llegar posiblemente a 120 o a la cercanía de 120, ¿no? Porque eso es lo que hacen los vendedores de calzado, ¿no? Elevan el precio. Entonces, si se diera este arancel que te promete un precio mayor, que le promete un precio mayor al productor nacional, pues obviamente el productor nacional quisiera producir más, porque precisamente quiere beneficiarse digamos, de esa mayor producción a un mayor precio, ¿no? Y entonces, digamos, la oferta, ¿no? Podría crecer, por decir aquí. Entonces, el productor nacional podría verse motivado, decir, bueno, ahora que me van a pagar hasta las cercanías de T sub n por 1 más TJ, voy a producir más, ¿no? Pero su incentivo es que el precio se eleve. Ese es su incentivo. Pero entonces ahora, si el precio se eleva, el asunto está que posiblemente la gente va a comprar menos zapatos de lo que compraba antes, ¿no? Por decir, antes compraba 100, ahora a propósito del arancel, el calzado va a llegar a costar hasta 120. Entonces, en lugar de comprar más calzados, va a comprar menos calzado. Es cierto que cada calzado va a costar más ahora, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues el caso que, digamos, este mayor precio al que induce el arancel, ¿no? De manera administrativa, porque digamos, pues, el Estado trata de aplicar eso de manera administrativa. Entonces, esto era 1, ahora como mínimo será 1.20, un mayor precio, ¿no? Y esto aplicaba a la demanda. Entonces, ahora la gente va a poder comprar más y a mayor precio, ¿no? Una parte de la gente que fuera inelástico al precio del calzado, por el hecho de que tiene mayores ingresos, posiblemente compre igual cantidad de calzado o incluso hasta pueda comprar más calzado por el hecho de ser importado, ¿no? Pero eso es si tiene el ingreso, digamos, sumamente elevado. Pero la mayor parte de la gente, al ver que ese calzado cuesta más, obviamente no lo va a comprar y si lo necesita, se comprará un calzado
digamos, posiblemente más barato, de menor calidad, y así resolverá su problema. ¿No? Entonces, este es un tremendo problema para los consumidores y aparentemente es una tremenda oportunidad para los productores internos. Bueno, este es un caso. ¿No? Entonces, la conclusión de esta parte de aranceles es que no debemos ver solamente la protección que da el arancel al bien final, sino también la desprotección que le da al productor los aranceles a los materiales que necesita para fabricar el producto, ¿no? Y a esta diferencia se le conoce con el nombre de la teoría de la protección efectiva. Teoría de la protección efectiva. Que se centra en el mayor o menor valor agregado creado por la producción. Teoría de la protección efectiva. Ahora, esto estuvo de moda en la década del 70, posiblemente hasta la década del 80, hasta que se demostró pues de que jugar a los aranceles no daba grandes resultados, ¿no? Y entonces ya vinieron los tratados de libre comercio, que como ustedes habrán escuchado por ahí, han proliferado, ¿no? Todos los países celebran tratados de libre comercio entre ellos, ¿no? En parte creo que, digamos, funcionó querer practicar un libre comercio a mayor escala, ¿no? Entonces las economías crecieron, hubo más empleo, los salarios también, ¿no? Pero poco a poco esas ventajas o esos beneficios que este modelo propiciaba se fueron reduciendo hasta que al parecer ya no hubieron beneficios observables. Y entonces la gente pues se preocupó, oye, entonces ahora, ¿cuál es el nuevo modelo bajo el cual podemos hacer comercio internacional? Y entonces ahí ya sale como el modelo estándar para los diferentes países hacer acuerdos de libre comercio bilateral. Ya no por grupos, sino un país con otros países, ¿no? Y ahora si hubiera un grupo de países que quiere negociar con un país individual o con otro grupo igual que ellos, o parecido, bueno, ya es una segunda opción. Pero lo primero, lo más ágil, es así individualizar, particularizar, ¿no? Y bueno, esta anécdota del calzado viene, ¿no? Porque ese tiempo yo estaba trabajando en lo que fue el Ministerio de Industria, Comercio e Integración. Así se le llamó alguna vez el ministerio que ahora se llama Produce. Y esa era la época en que habían aranceles para todos los productos y los aranceles eran altos, llegaban hasta el 150, 170%, ¿no? Altísimo. Y entonces lo que se observó fue que las grandes fábricas de calzado comenzaban a quebrar. La primera, la más mosca, que tenía 5 plantas de producción y la primera que cerró
Y obviamente con 5 plantas no puedes pasar caleta por desapercibido. La Bata Rima. La Bata Rima cerró todas sus plantas de producción. Tenía una moderna planta aquí en la Avenida Argentina, pero otra mucho más moderna en Chosica, ¿no? Y cerraron todas sus plantas porque no le resultaba rentable con los aranceles que en aquel entonces había. Y después ya las otras grandes fábricas de calzado, como por ejemplo una muy buena fábrica que había, Diamante, Calzado Diamante, ¿no? Y otras fábricas bien tradicionales, bien afamadas, ¿no? Comenzaron a cerrar porque no era negocio, ¿no? Y no era negocio porque ya entraba con fuerza el calzado chino. Entonces te podías comprar una docena de zapatos a un sol. ¿Quién podía competir con una docena de pares de calzado a un sol? Nadie podía competir con eso. Entonces, claro, ahí la estrategia de entrada, ¿no? Fue primero matar la producción nacional, bajarla, reducirla, debilitarla, extinguirla, ¿no? Con la entrada de productos extranjeros, no necesariamente que pasaban por la aduana, pasaban obviamente el contrabando, pues, un tremendo negociazo en Perú, contrabando, no pagaban aranceles, ¿no? Tu arancel decías, por decir, 100%, doble, pero eso sí pasaba por aduanas. Entonces ya la gente se imaginó no pasar por las aduanas. Y como siempre, pues ese tipo de productos vienen por toneladas, cientos de toneladas. Y con esos productos los sacas al mercado, inundas el mercado. Entonces, pues, ¿qué vas a poder competir, pues, con calzado que viene al precio de 1 centavo? ¿Qué vas a poder competir? No podías competir. Pero pues la gente, caramba, pues se volcó al calzado barato chino, en especial a las zapatillas chinas. Entonces las zapatillas chinas te costaban en algún momento 5 soles, 6 soles. Te duraba una semana siempre y cuando no llueva, porque el agua, la humedad la afectaba, ¿no? Pero a la otra semana te paneabas porque salías con tus nuevas zapatillas chinas a 5 soles, 5 soles, ¿no? No, ninguna empresa peruana podía competir, pues, con esos precios, ¿no? Esos son los llamados precios dumping, ¿no? El precio dumping tiene por finalidad hacerte quebrar, ¿no? Cuando tu competencia implementa un precio dumping, ¿no? La finalidad es hacerte quebrar, ¿no? Porque ponen un precio igual o incluso peor por debajo de tu coste de producción, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué empresa va a poder durar vendiendo por debajo de su coste de producción? Ninguna. Todas tienen que quebrar. Y una vez que quiebra el productor nacional, ya el importador del producto, ahora sí sincera el precio. Y como ya se quedó solo en el mercado, ahora sí pone precios altos, tanto para recuperar su pérdida como para ganar. Esos son los precios dumping. Y entonces, pues, las empresas zapateras del calzado de Lima y sobre todo de Trujillo, ahí del barrio El Porvenir, una a una se fueron cayendo, pues, cayendo. Ya, entonces la mayor parte de las empresas nacionales se cayeron, quebraron, cerraron, y a partir de ese momento ya el calzado comienza a aumentar de precio, el calzado importado, ¿no? Comienza a aumentar de precio. Y entonces eso contrastó con el hecho de que mientras los precios de los productos importados crecían a la par de la tasa de devaluación, los sueldos y salarios, los ingresos de los trabajadores no crecían. Entonces, digamos, lo poco, lo mucho que ganabas,
obviamente lo tenías que destinar para lo más urgente, para lo imprescindible, que era comer y pagar los gastos generales de la casa, electricidad, agua, teléfono, ¿no? Y todos los otros gastos, si es que quedaba plata, en realidad eran gastos suntuarios, como por ejemplo tener 2 pares de calzado, tener 3 pares de calzado, tener 7 pares de calzado. Entonces, en el estudio que hicimos en aquel entonces, era, en términos promedios, ¿cuántos pares de calzado consume un peruano por año? Para el año 1982, debe haber sido, sí, el 82. Lo que calculamos era que un peruano promedio consumía 0,86 pares de calzado por año. Peruano promedio, ¿eh? 0,86 pares de calzado por año. Pero entonces 0,86, oye, eso no es un par de calzado, pues es solamente 0,86. Claro, ese punto 86 se puede interpretar de la siguiente manera. El año tiene 12 meses, 0,86 de 12 meses, ya que sean 9 meses. O sea, durante 9 meses andabas con calzado y los 3 meses restantes descalzo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Esa era una interpretación. Claro que en la realidad eso lo que quería decir es de que, digamos, a lo máximo en 0,86 meses del año tenías que llevar tu calzado a la renovadora. ¿Recuerdan ustedes a los zapateros remendones? Antes había un montón de zapateros remendones. Todos los barrios tenían zapateros remendones. Entonces tú ibas donde el zapatero remendón, es cierto que ya estabas pisando tierra, porque con un solo par de calzado ibas a tu trabajo, ibas a tu colegio, todo pana, te ibas a tu fiesta, te vacilabas ahí, jugabas tu partido de fulbito, ¿no? Con un solo par de zapatos. Ya, pues, llegando ya al noveno mes, estabas pisando tierra, pues, ya ni hablar, estás pisando tierra, ¿no? Entonces, claro, recontra Roche, ¿no? Entonces, es ahí donde la gente llevaba sus zapatos al remendón y le ponían una suela reforzada, le cambiaban de taco. Ya la gente, los zapateros se ingeniaron, pues, hicieron media suela de llantas, de la recuperación de las llantas, tanto para la suela en sí como para el taco, ¿no? Lo cosían, lo pegaban, qué maravillas no hacían ahí los zapateros, pero la cosa es que tenías algo así como tabas nuevas a partir de ese momento, ¿no? Y ya llegaba Navidad, Año Nuevo, ya otra vez te bailabas, total, tu taba recién estaba reconstruida, entonces estaba eficiente, ¿no? Entonces, en términos comparativos, mientras que nosotros estábamos con 0,86 pares de calzado cabeza año, es en esa misma fecha, comparativamente, los chilenos tenían 3,5 pares de calzado cabeza año. Los argentinos tenían 7 pares de calzado cabeza año. Los americanos estaban casi en 9 pares de calzado cabeza año. Grandes consumidores y una gran industria de calzado. Claro, si tú te pones a contar los pares de calzado que ahora ya Perú, pues ahora Perú ya está pituco, ya Perú está casi en 6 pares de calzado año. O sea, mínimo tienes tu tabas para ir a la chamba, ya un par. 2, tienes tus zapatillas para caminar, hacer un poco de deporte, una caminata, tu fin de semana, van 2 pares. Tienes un par para tonearte, ya van 3 pares, ¿no? Posiblemente tienes tus sandalias para caminar en la casa, ¿no? Van 4. Tienes tus sandalias para ir a la playa, van 5. Tienes tus chimpunes, tus zapatillas para jugar tu fulbito, ¿no? Y después un fulbazo, ya, van 6. Entonces, ya nos hemos vuelto pitucos, pues. O sea, ya estamos casi en promedio 6 pares de calzado año. Ahora, claro, todo ese calzado no lo producimos nosotros. Una parte lo producimos, otra parte lo importamos. Entonces, si digamos, estamos en un promedio de 6 pares por año cabeza, somos 33 millones,
Miren la cantidad de calzado que consumimos. 99 millones de pares de calzados. Ya estamos por llegar a los 100 millones de pares de calzado que consumimos año. ¿No? Ahora el calzado se nos ha hecho barato porque ya no tenemos aranceles de protección al calzado. Prácticamente se importa y se paga un arancel simbólico, ¿no? Para gastos de aduana, 2%, 3%, aunque hay algunos ítems que pagan 0%, no pagan nada. Entonces el calzado para nosotros en promedio se ha abaratado, ¿no? Y claro, entonces los consumidores, los productores peruanos que quieren competir con el calzado extranjero, bueno, pues tienen que ser más eficientes, tienen que tener mejores diseños, porque ya el consumidor compara, ¿no? Y han visto que también sí, o sea, no se llevan la mayor parte del mercado, pero tienen su participación, ¿no? O sea, sobreviven, algunos incluso se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, en ese producto podemos ver un poco la historia del efecto negativo y el efecto positivo de bajar los aranceles hasta desaparecerlos. Y también, digamos, los aspectos positivos de estos tratados de libre comercio, que han buscado que se bajen los aranceles, que se hagan cero y que incluso no hayan medidas administrativas para importar. Si un extranjero quiere importar productos, aparte de pagar el precio que cuesta más el flete, no debería tener otro impedimento. Y eso va a hacer que entre países importemos y exportemos una mayor variedad, un mayor volumen de productos, generando obviamente ingresos para para los productores de esos productos y economías para los compradores y usuarios de esos productos, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor, bueno, porque eso nos está determinando tener una baja inflación, ¿no? Una inflación bastante manejable, que claro, ahora nos parece un escándalo que la inflación el mes pasado creo que llegó al 6%. Señores, si ustedes hubiesen estado conscientes y vividos y coleando en la década del 80, del 90, ¿no? La inflación del año era 300%, 400%, 500%, y ya con el amigo Alan García en su primer gobierno batimos el récord del mundo y de la historia porque llegamos a un nivel inflacionario, ¿no? De 7000% en un año. 7000% en un año, ¿no? Entonces ahora cuando tenemos inflación del 2% al año, 3% al año, ¿no? Bueno, a los que somos de las décadas anteriores, a mí ni me hace cosquilla, ¿no? O sea, que llegue el 6%, que el 10%, o sea, ¿qué comparación con las épocas en que hemos tenido fácil, ¿no? Durante toda la década del 70, como mínimo nuestra inflación habrá sido 150, 200 por año. En la década del 80, bueno, ya pasamos de 500, 600% en que nos dejó Belaunde. Con Alan, pues lo pasamos rápido, 2000% el primer año, 3000% el segundo año y hasta 7000% el último año que gobernó en su primer periodo. Entonces, los que hemos pasado por ese periodo, bueno, no nos hace ni cosquilla enterarnos de que la inflación esté 6%, 5%. Nos parece una broma, ¿no? Pero claro, pero para las nuevas generaciones, que pues ya, digamos, los muchachos de 20, 22 años, que han vivido la época de oro de Perú con inflaciones bajas. Algunos años hemos tenido inflación del 0,9% anual, 0,9% anual. Ya nos parecemos a Japón o a Estados Unidos, totalmente estables. Muy bien, muy bien.
Entonces, claro, que ahora estemos en casi 6%, obviamente, pues obviamente, ¿no? De 1 a 6 es 500% de incremento en la inflación, ¿no? Entonces, no deja de chocar a los muchachos de hasta 25 años. Pero digamos a los muchachos de antes, que somos nosotros, ¿no? Eso particularmente a mí no me hace cosquilla para nada, ¿no? Simplemente pues por las experiencias vividas en las décadas, en las décadas pasadas, ¿no? Entonces, ahora estamos con el libre comercio, ¿no? Mediante tratados. Los equipos de los ministerios de comercio, de industria de los países se reúnen y mutuamente renuncian a cobrar aranceles a determinadas listas de productos, la lista 1, la lista 2, la lista 3, ¿no? Haciéndose mutuamente concesiones. Y entonces ciertamente que el comercio internacional ha aumentado en volumen, se ha hecho más ágil. Ahora para todo el mundo es más fácil importar productos de cualquier parte del mundo, ¿no? Y con menos sobreprecio. O sea, obviamente tienes que pagar el flete y toda esa cosa, pero ya no pues con los aranceles bárbaros que habían antes, que triplicaban, quintuplicaban el precio original en el país de origen, ¿no? Mucho vicio, ¿no? Mucho vicio, ¿no? Pero la gran preocupación para nosotros ahora ya está bien. Los precios son estables, ya, magnífico. Pero, los sueldos están bajos, son bajos. Pero, hay mucho desocupado. Después hay mucho subempleado, no trabaja en su profesión, no hay chamba. Y entonces ahora la preocupación es, pues, oye, ¿cómo levantamos los ingresos de las personas? Todos tienen derecho a ganar más en el tiempo, ¿no? Y es una gran interrogante. ¿Cómo lo hacemos? Y lo otro es, ¿cómo creamos más oportunidades de empleo para que en lo posible la gente se gane la vida y progrese practicando su profesión? Se estén plenamente ocupados. Y obviamente ese es un problema de país, ese es un problema de gobierno, es un problema de la sociedad, preocuparse por los otros. O sea, no se pueden desentender, o sea, no podemos decir, ya como individuo podría decir, oye, a mí que me interesa ya, cada quien mate su pulga, ¿no? Pero ya como gobierno, como gobernante, obviamente tú asumes esos puestos porque has dicho que quieres preocuparte por el bienestar de los demás. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente gane más plata, que tenga mejores ingresos? Bueno, en eso la economía ya es bastante contundente, ¿no? Hay que crear más valor agregado. Vale decir que la gente debe trabajar en producir bienes y servicios de mayor valor y por los cuales, ¿no?, la gente esté dispuesta a pagar, por tanto, mayores precios. Entonces, si la empresa que produce y vende estos productos de mayor valor obtiene más ingresos, tarde o temprano, por más tacaños que sean, van a tener que aumentar los sueldos de sus trabajadores, van a tener que darle más incentivos a sus trabajadores, porque, digamos, la empresa está ganando y entonces ahora está en mejores condiciones de redistribuir esas ventas, esos ingresos. Ya, muy bien, pero ¿qué hacemos pues para producir más valor? O sea, ¿por qué nosotros seguimos exportando mango fresco? ¿Por qué no exportamos harina de mango? Porque buena parte del mango que exportamos, ¿no?, lo harinizan para después venderlo para la industria de la heladería en especial, para la industria de la repostería, ¿no? Entonces, oye, pero si sabemos eso, ¿por qué nosotros no industrializamos
la fruta, en especial el mango. ¿Quién nos prohíbe? ¿Quién nos engaña? ¿Quién nos amenaza? En realidad nadie. Pero, y entonces, ¿por qué no aparecen los inversionistas que quieran dar ese valor agregado? Unos podrían decir, bueno, pero si no hay los privados que quieran hacer eso, que se mete el Estado, ya que el Estado organice una empresa estatal para industrializar el mango y vendemos harina. Y ahí ya vienen los problemas. Entonces, el otro grupo dice, no, ya tú sabes que el Estado es mal empresario. Si le das 100 como inversión, el Estado no va a recuperar esos 100, a lo mejor solamente recupera 20, ¿no? Y, digamos, va a producir mal y va a mal prestigiar el producto. Así que mejor que el Estado ni se meta. Ya, muy bien, ya me has convencido. El Estado no se mete. Pero ahora, pues, ¿dónde está el privado? Pues, que venga el privado, pues, que invierta y que industrialice. Pero ese privado no aparece, pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos obligar hoy y decir, tú tienes la obligación de hacer la transformación del mango y sacar la harina. No, nadie puede obligar al privado. Ahí está, el privado no aparece. Claro, una vez que otra, el privado dice por ahí ya, sí, los privados pueden ir, pueden aparecer, pero le tienen que dar las condiciones necesarias, ¿no? Entonces, ya ahí viene la parte más difícil, ¿no? ¿Y cuáles son esas condiciones necesarias para que venga? Entonces, le escuchamos en los medios de comunicación masiva, dice, dame estabilidad tributaria, ¿no? Pero no solamente me das estabilidad, por lo bajo dice, si tú me cobras menos impuesto de lo que le cobras al resto, invierto. Pero no, pues no puede ser, porque te voy a cobrar menos impuestos que al resto, o sea, tú también tienes que tributar, contribuir. No, pues tu país es de mucho riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo voy a invertir a ojo cerrado en tu país que es de mucho riesgo si tengo otras alternativas donde invertir? Me voy a Costa Rica, me voy al mismo Ecuador, que vamos a suponer que es de menos riesgo, invierto ahí y gano mi platita contento. En cambio, si me vengo a Perú, pues tengo el riesgo de que me nacionalicen, lo confisquen, me hagan problemas y finalmente pierdo mi capital, ¿no? Entonces, mucho riesgo. Pero bueno, dice, pero ya, ¿qué quieres para venir, pues, que neutralice, compense tu riesgo? Por eso te digo, nos dice el inversionista, voy a pagar menos impuestos. Entonces, si por decir en promedio todo el mundo está pagando 30% de impuestos sobre la renta, ya, yo pago solamente 20%. Y con ese 10% aparente que me ahorro, yo en realidad me voy a comprar un seguro. Cualquier cosa que pase en Perú, ya yo estaría protegido, ¿no? Entonces, bajo esa condición, sí voy a Perú, pero si no, no me conviene. Entonces, supuestamente, no vienen los inversionistas a originar valor agregado porque en promedio consideran de que invertir en Perú es de mucho riesgo, ¿no? Te pueden asaltar, te pueden cutrear, te pueden nacionalizar, te pueden confiscar, o sea, todo eso puede suceder, ¿no? Entonces, no, dice, si hay otros países alternativos, no voy a Perú, pues ni hablar. Entonces, el inversionista que viene a Perú tiene que ser un inversionista bravo. Y los bravos, básicamente, como se pueden ver en el mapa de las inversiones, van a las industrias de recursos naturales, van a la minería, van al petróleo, van al gas, llegan hasta la pesca, pero casi no se ve que vengan inversionistas industriales que quieran poner una planta de fabricación de computadoras, una planta de fabricación de agujas, una planta de fabricación de corta uñas, nadie viene. No, mucho riesgo. Su conclusión es mucho riesgo de ir a Perú. No hay las condiciones necesarias para un pequeño inversionista, porque en realidad los industriales y los manufactureros son pequeños en relación, pues, a las inversiones de la minería, del gas y petróleo. Son inversiones de 3.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares. En cambio, un inversionista manufacturero
Bueno, básicamente está hablando pues, de 80 millones de dólares, 100 millones de dólares, tal vez 300 millones de dólares, pero pues respecto a los montos que se arriesgan en la explotación de recursos naturales, nada que ver, tremenda distancia. Entonces, obviamente los inversionistas más pequeños son más vulnerables en los riesgos, tienen menos recursos para defenderse, ¿no? En cambio, los grandes inversionistas, bueno, tienen más recursos para defenderse, tienen más recursos para neutralizar el riesgo, ¿no? Ellos saben, si vienen a países como el nuestro, mucho riesgo, pero dicen, bueno, podemos neutralizar, tenemos conversaciones directas con el primer ministro, con el ejército, con las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, si se pone brava la cosa, bueno, nos pueden defender. O sea. Entonces, los grandes proyectos tienen en ese sentido mayores posibilidades de salir bien librados frente a los riesgos. No así las pequeñas inversiones que son las inversiones industriales. Entonces, bueno, entonces por ese lado otra vez estamos fregados, ¿no? Aquí mayormente la industria ni crece ni se fomenta y sin embargo son las actividades que más empleo podrían generar e incluso, por tanto, las que más podrían pagar sueldos y salarios más competitivos, porque precisamente la industria manufacturera en promedio crea más valor agregado que la minería, que en general las empresas de recursos naturales, ¿no? Entonces, pero esa es la realidad, pues, ¿no? Hace años, debe haber sido 1993, 94, me parece, que el periódico La República entrevistó al ingeniero Benavides de la Quintana, el fundador de las minas Buenaventura. Entonces el periodista con su buena intención le pregunta, le dice, ingeniero, le dice, hace mucho tiempo que somos básicamente productores y exportadores de materia prima, como los minerales. ¿Por qué su empresa, su grupo Buenaventura, no invierte en una gran siderúrgica o no invierte en una gran empresa metalmecánica que le dé más valor agregado a esos minerales? Y está publicado, ahí en el Diario de la República, que lo pueden buscar. Entonces el ingeniero le responde, dice, mire, yo soy minero, mi negocio consiste en encontrar un cerro que tenga reservas mineras probables y probadas que sean económicas, explotar. Y ese es mi primer problema, encontrar el cerro donde están los minerales. Y lo segundo es obviamente meterle explosivo y sacar ese mineral para luego ya procesarlo y exportarlo. Ese es mi negocio. El que quiera ser siderúrgico, que agarre su plata y construya su siderúrgico. El que quiere ser metal mecánico, que agarre su plata y construya su metal mecánico. Yo soy minero. Punto. Terminó. Entonces, así pues, las empresas, los inversionistas son así de especializados, ¿no? No es que necesariamente por estar en la minería, en línea recta debe pasarse a la metalurgia, no a la siderurgia, y de ahí pasarse a la metalmecánica, ¿no? O sea, no sucede. Claro, uno diría, oye, caramba, que sigan la cadena, ¿no? Y ya no exportemos concentrados mineros, sino exportemos vehículos que usan mucho metal, máquinas, herramientas que usan mucho metal, sí, hay bastante valor agregado ahí, ¿no? Pero no, pues no, ese no es el modelo natural o el modelo que se ve, digamos, en las economías, ¿no? Más bien, lo que se ve más es que la gente se especializa en un producto, en un proceso,
y ahí le da posiblemente hasta que termine. Pero que haga un encadenamiento, en algunos casos hay por ahí, pero como unas excepciones, ¿no? Pero que así las personas privadas tengan esos encadenamientos, no se ve mucho, ¿no? Y entre los peruanos, peor, no hay esa consideración. Y más bien insistimos en que, bueno, si tenemos un producto, en darle y darle y darle a ese producto, y supuestamente hay una esperanza implícita que en algún momento sacarás el premio. ¿No? Entonces, eso es en términos del funcionamiento de los aranceles, ¿no? Como apoyo a la industrialización, defendiendo la industria nacional. ¿No? Esos eran los argumentos que se decían en aquel entonces, ¿no? Pero después ya de casi 100 años de práctica de eso, pues se sacó la conclusión de que no funcionaba. Entonces mejor es practicar el libre comercio sin aranceles e incluso sin medidas administrativas que frenen la entrada del producto extranjero al mercado nacional. Y gracias a esa política tenemos baja inflación, ¿no? Y a pesar de esa política, digamos, hemos logrado incrementar la producción, no necesariamente de productos manufacturados, sino que de más productos primarios, pero ya no solamente en la minería, ¿no? Como vemos, la agroindustria se ha visto favorecida por una migración, por un desplazamiento del capital chileno también hacia Perú. En realidad el capital chileno se expandió por toda Latinoamérica, ¿no? Y que incluye incluso Perú. Entonces, todo ese milagro económico que está ocurriendo en Ica, el milagro económico que está ocurriendo en Piura, sería básicamente capital chileno tanto financiero como capital, experiencia, ¿no? Por producto y o por empresa. ¿No? Entonces, estamos produciendo más productos agrícolas no tradicionales, estas frutillas, especialmente el arándano, ¿no? Que estamos exportando. Hemos mejorado tremendamente en la producción de palta, tremendamente, ¿no? Nos está dando ingresos adicionales que antes ni podíamos imaginar. Entonces, la práctica del libre comercio nos ha traído buenas cosas. Pero ahora la gran pregunta del $1.000.000 es, ¿y la práctica del libre comercio nos da un mejor futuro, un futuro más progresista que el actual o mayormente ya es como algo así como que ya, digamos, por más que practiquemos y sigamos practicando el libre comercio, la situación tal como la vemos seguirá igual, ¿no? Pero entonces ahora, ¿qué nuevas políticas hay para promover una mayor producción nacional? Seguramente con participación de los extranjeros, pero en todo caso ya cuáles son los nuevos incentivos, cuáles son las nuevas reglas que podríamos hablar con los extranjeros para que, buscando a ambas partes sus propios intereses, se pueda crecer más. ¿Cuál es el nuevo modelo de comercio exterior que proponemos? Bueno, de alguna manera nosotros entramos a la moda firmando tratados de libre comercio. Ya está.
Ya creo que hemos firmado casi con todos los países y con todos los bloques. O sea, ya hay relativamente poco que hacer en ese campo, ¿no? Pero no estamos satisfechos, o sea, queremos más progreso, más crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Sobre todo para atraer inversión que se produzca en el país y luego esa producción básicamente se exporte. O sea, no tenemos la capacidad de absorber, de consumir mayores niveles de producción que la actual. Entonces, ahí estamos, pues esa es nuestra encrucijada en estos momentos. Eh, este, los modelos de las fuerzas políticas, tanto más hacia la derecha como los modelos más hacia la izquierda, al parecer se han agotado o han caído a una situación de poca confianza que les inspira a los electores. Y de lo que se ve, los electores están tendiendo a probar suerte con candidatos populistas. Entonces, ¿quiénes son esos populistas? Los que te ofrecen maravillas sabiendo que no tenemos plata. Entonces, claro, ahí el pueblo, digamos, algo así como que mismo se ilusiona, ¿no? Tener más, mejorar más, eso sí, ¿no? Sin pagar más, sin contribuir más, sin tributar más, o sea, digamos, con esfuerzo cero, ¿no? Pero eso es una ilusión, pues es un engaño, es un espejismo, ¿no? Todo beneficio tiene su costo previo. Pero al parecer estamos probando, pero hasta mientras, pues como ustedes ven en el mapa que se ha dibujado, ¿no? El presidente de México, un populista, presidente de Venezuela, populista, Perú, populista, Chile, populista, Colombia, populista, posiblemente el de Brasil, ¿no? Si es que sale elegido nuevamente el expresidente, populismo, el argentino populista. Entonces, estamos en una situación de relativo desconcierto. No tenemos nuevas fórmulas para decir, de esta manera vamos a aumentar la producción, vamos a generar más empleo y vamos a generar mayores ingresos para la población, ¿no? O sea, en estos momentos no hay una tercera propuesta así definida como podría ser, digamos, la propuesta de izquierda, ya que el Estado toma la economía y ya el Estado será responsable de producir más y genera más ingresos. Ya, es una propuesta que no ha funcionado cuando se la ha aprobado aquí y allá. Otra propuesta, no, olvídense del Estado, mercado, 100% mercado. El mercado te genera más producción, te genera más empleo, etcétera, etcétera. Pero, pues, en el caso más maduro que tenemos, el caso de Chile, la propia gente ha dado vuelta a su modelo. Ya dice, ese modelo ya no da más satisfacciones. Ahora se necesita algo así como que hay que dar 1 o 2 pasos hacia atrás para dar el salto hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Hay que retroceder un tanto en lo que es la economía de mercado, recuperar un poco más de economía pública, bajo la hipótesis de que de esa manera vamos a dar el gran salto, ¿no? Pero esa hipótesis está por ser probada. A ver, vamos a decir, dame el gran salto, ¿no? O más bien se vuelven a afirmar de que el mecanismo de mercado es irreemplazable para generar más producción, para generar más empleo y sobre todo para mejorar los ingresos de la gente, ¿no? Pero así como bloque de países, realmente estamos en una situación de incertidumbre de cuál podría ser una tercera vía.
a la del mercado, a la del Estado, siempre y cuando mejore las cosas. Porque para empeorarlas, cualquier cosa puede ser buena. Lo que se quiere es mejorar las cosas, ¿no? Así que, pero pues, mientras tanto, ningún país pues se va a quedar, vamos a decir, con las manos cruzadas, ¿no? Y siempre los países están tratando de mejorar su situación, probando diversas fórmulas, ¿no? Pero de lo que ya se va experimentando, y como les dije creo que en la clase antepasada, algo que se puede recuperar como un modelo de éxito de parte de los asiáticos, ¿no? O sea, los asiáticos están pasando como bloque a una situación de mayor equilibrio macroeconómico, equilibrio de sus economías. Pero la característica común de todos estos países asiáticos es de que el crecimiento de sus economías no fue exclusivamente y tampoco mayoritariamente para que ellos mismos se coman su producción o para que su mercado interno lo consuma, sino que el éxito de estos países asiáticos es haber producido más para exportar más. Ese es el éxito. Entonces, Japón, para comenzar con el Japón, pues la mayor parte de su producción, casi como el 52% de su producción, se va para la exportación. O sea, Japón produce para el resto. Y solo de esa manera Japón puede estar bien, exportando. Es lo mismo que pasa en Taiwán. Taiwán es básicamente una isla exportadora, ¿no? Gran potencia productora y más todavía exportadora. La mayor parte de su producción a la exportación, ¿no? Igual Corea del Sur. Ahora Corea del Sur se está haciendo una potencia, se está modernizando, no solamente porque produzca, sino porque produce para la exportación. Entonces, gracias a la exportación, están progresando. Porque su mismo mercado interno no tiene la capacidad de absorber todo lo que ellos producen y mucho menos a los precios que quieren vender. No muy lejos está el caso de Malasia e Indonesia, e incluso, digamos, el país asiático más hispano, que es Filipinas, ¿no? También le está siguiendo los pasos. O sea, Filipinas también quiere ser tan progresista como sus vecinos, Malasia, Indonesia. Entonces, los filipinos también se están afanando por ser exportadores, vale decir, por tener ventajas en sus productos de exportación. Entonces, cuando vamos a Ripley y Saga Falabella, revisen la etiqueta, cada vez estamos teniendo más y más productos de manufactura filipina. ¿Y por qué las grandes marcas mandan producir sus prendas en Filipinas? Seguramente que la eficiencia, el rendimiento de la mano de obra para esos productos, confecciones, ya es mejor que como antes en Japón, como antes en Taiwán, como antes en Hong Kong o como antes en Corea del Sur, ¿no? Donde su mano de obra ya no es tan eficiente para esos productos de bajo valor agregado, pero sin embargo su mano de obra ya es más eficiente para productos más complejos, televisores plasma, iPhone versión 9, 10, 11, 12, y así, productos más sofisticados. Y entonces, si ese es el derrotero que están siguiendo estos países, ¿no? Los países latinoamericanos, ¿hacia dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros insistimos en salir de pobres vendiendo básicamente nuestra materia prima.
Perú vendiendo su harina de pescado y vendiendo su cobre, su hierro, ya un poquito de fruta, de mango, de limón, y ya, y un poco de turismo. Ya Perú dice, ya con eso lo hago. Ahí estamos, ¿no? En los otros países algo similar. Básicamente le están poniendo el ojo a sus recursos naturales, porque eso sí lo tienen y lo tienen en abundancia, pero no hay mayor ambición ni políticas de crear más valor agregado, de industrializarse. Antes, en la década del 60, 70, todos los países queríamos industrializarnos. Colombia quería industrializarse, Argentina quería industrializarse mucho más, etcétera, ¿no? Posiblemente esos proyectos se han debilitado, ya han perdido su interés porque, bueno, pues estas corporaciones mundiales de los electrodomésticos sobre todo, ¿no? Ya nos traen todas las cosas básicamente para consumirlas, ¿no? Sin tener que preocuparnos por producir ni cosas por el estilo, ¿no? Y nosotros caemos pues en la facilidad y decimos, ¿para qué lo voy a producir si básicamente lo puedo comprar y usar? Ya está. Entonces es ahí donde tenemos que tener pues coraje, no solamente ingenio, sino también coraje para ponerle el ojo a una línea de productos y decir nosotros vamos a insistir en esta línea de productos hasta no ser los líderes mundiales de este producto, por decir, ¿no? Pero esa posibilidad va a estar en relación directa a tu capacidad financiera para financiar ese periodo de inversión en el que básicamente más inviertes, gastas que vendes y ganas, ¿no? Entonces, si tienes un presupuesto que te apoye ese proceso, obviamente lo puedes hacer, más de uno seguramente lo está intentando. Pero si no tienes ese presupuesto de respaldo, ya pues, o sea, ya es cuestión de locos y aventureros aventurarse a hacer sabiendo que la probabilidad de ocurrencia es muy baja o incluso ya en contra. Entonces ahí posiblemente lo que se está requiriendo es una nueva actitud, una nueva postura del Estado, ya no para fomentar la industria protegiendo con aranceles de aduana, sino como sabiamente lo hacen los países europeos, protegiendo esa industria nacional con subsidios directos, subsidios internos a la producción. Entonces, por ejemplo, en el caso de Francia, la gente, los franceses y también los extranjeros que son invitados, que estudian, eh, sobre todo doctorado, ¿no? Ellos no pagan por su estudio de doctorado. Por el contrario, es el Estado el que les paga entre 2.200 hasta 2.800 euros mensuales. Eso recibe un estudiante de doctorado. Porque el estudiante de doctorado, en realidad allá no le dicen estudiante de doctorado, sino es un trabajador intelectual, es un trabajador investigador, al cual se le va a pagar para que haga una investigación. Y al final de sus estudios debe entregar esta tesis, ese documento, ¿no? Como un producto superior porque ha investigado. Entonces, este personal súper recontra especializado, ¿no? Que ha sido subsidiado por el Estado, ¿no? Ya está listo para trabajar en la empresa privada. La empresa privada no ha tenido que gastar en entrenarlo, en especializarlo a este personal, sino más bien se va a beneficiar de usar a este empleado recontra capacitado para que diseñe sus productos, incluso para que gerencie el funcionamiento de la empresa, ¿no? E incluso cuando ya este doctor va a trabajar en la empresa privada, puede ir a trabajar bajo un programa del Estado, donde es el Estado el que le paga esa actividad que desarrolla en la actividad privada empresarial o incluso para un grupo de empresas privadas. Entonces,
Digamos, las empresas no se pierden la novedad que le trae este nuevo doctor después de haber investigado, más bien ganan esa experiencia y por esa ganancia no tienen que gastar más porque el Estado es el que paga la cuenta de todo eso. Y es porque el Estado tiene esa política de fomentar la mejora del producto nacional poniendo gente cránea, investigadores, para que mejoren el producto y asesoren a la empresa a costo free, a costo cero. Entonces hay otras formas en que el Estado puede ayudar a que la empresa florezca, ¿no? En términos tecnológicos, mejore en términos netamente comerciales, empresariales, ¿no? Y en otros casos incluso el Estado hasta paga la planilla de los trabajadores. Entonces obviamente el costo de producción de esa empresa baja terriblemente y si ofrece sus productos al comercio internacional, digamos, es un precio muy competitivo, ¿no? Pero el secreto está en que el Estado ha entrado a fomentar la producción a través de el subsidio que le han efectuado a, digamos, trabajadores muy importantes para la empresa. Entonces, sí hay formas alternativas de fomentar la industrialización, pero es el Estado el que debe estructurar esa estrategia, es el Estado el que debe poner el presupuesto público al servicio de esa estrategia y obviamente tiene que haber una coordinación previa entre el Estado y el sector privado para que el sector privado le dé el mejor uso a esas investigaciones que hagan estos jóvenes, vamos a decir, en general, jóvenes profesionales que recién se gradúan como doctores, ¿no? Y ese subsidio es un subsidio importante, ¿no? Y posiblemente esa es la nueva forma de fomentar la industrialización de un país con personal joven, inteligente, que origina cambios en la empresa, pero que el costo de toda esta consejería, consultoría, e incluso en algunos casos experimentación y hasta la producción de un prototipo que se lance al mercado para saber si tiene resultado o no tiene resultado, ¿no? Todo ese proceso es subsidiado por el Estado, pagado por el Estado. Entonces la empresa privada no se perjudica por el costo y más bien se beneficia de los adelantos que tienen aceptación de mercado, ¿no? Entonces, la política arancelaria dio su resultado en algún momento, pero finalmente, cuando se comprobó que el valor agregado que se generaba en condiciones de protección era incluso negativo o menor que el anterior, ya esto se desechó y, bueno, en general se ha estado buscando formas más efectivas de fomentar la producción interna para la exportación. Hay diversas fórmulas, pero al parecer la fórmula que más da es la del subsidio directo del Estado, del subsidio indirecto del Estado a la producción, a través del financiamiento del personal técnico especializado, en la mayoría de los casos. En algunos pocos casos, el subsidio del Estado incluso va hasta hacer prototipos del producto o del servicio, ensayarlo en el mercado y si da buenas señales, ya, que la empresa pase pues a hacer su negocio privado tal cual, ¿no? Bien, señores. Preguntas. Adelante. La próxima semana ya va a haber una exposición, entonces la delegado me va a pasar la lista. Profesor, yo le pasé por correo, no sé si la puede revisar. Ya, yo lo voy a revisar con paciencia. Y seguramente ahí están los temas, entonces yo voy a retroalimentar respecto a los temas, pero ya la próxima semana, a la primera hora, debe haber ya una exposición de ese avance, ¿no? Entonces me haces acordar, porque algunas veces yo me despisto, ¿no? Pero a primera hora del próximo jueves,
hacemos ya la exposición de los avances que cada grupo ha logrado. Entonces, los avances son básicamente el índice, la estructura del trabajo y por lo menos una visión general de lo que se quiere hacer en el trabajo, ¿no? Los objetivos y o hasta decir cómo se va a hacer ese trabajo, ¿no? Y ya después vendrán el segundo y hasta un tercer avance para tener la nota de la monografía respectiva. Bien, señores, buenas noches, que descansen. Mañana celebren el día del Inti Raymi. Antes, cuando yo era niño, que es el 24, se llamaba el Día del Indio, ¿no? Y en las escuelas se recitaba un poema de Santos Chocano, ¿no? Creo que se llamaba El Indio. Pero la verdad, el recuerdo que me queda de esas actuaciones, porque había el día 23 usualmente, había una actuación en las escuelas y se homenajeaba al indio. Pucha, diablo, yo decía, ¿y cuándo conoceré al indio? ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, no lo veo. ¿Dónde estará el indio? ¿No? Y en los libros de primaria que usábamos aquel entonces, no sé si habrá hasta ahora, el libro Venciendo. O sea, mi libro favorito fue el libro Venciendo, y después otro libro que apareció fue El Fanal, ¿no? Y ahí pues pintaban al indio casi como un extraterrestre que la gente no sabía dónde vivía, no nos decían dónde vivía, ¿no? Y cuando se recitaba este poema de Santos Chocano, y cuando pues, y después incluso lo han convertido en canción, ¿no? Que se escuchaba por ahí, Indio Sombrío, ¿no? Vives en las alturas, en las punas, tocando tu flauta al pie de tu llama. O sea, una cosa, pues, pintada como una situación casi, pues, no natural o excepcional, como si fuese un ser de otro planeta, ¿no? Después, cuando vino Velasco Alvarado, cambió el Día del Indio y le puso el Día del Campesino, así se llamó. Después por ahí algo pasó y dijeron no, ya. Entonces lo pusieron y volvieron al Día de la Agricultura. Ajá, le cambiaron de nombre, Día de la Agricultura. Y después por ahí no sé en qué momento hicieron el cambio y le dijeron que sea el Inti Raymi, porque es el cambio de estación, ¿no? Pero posiblemente en sí el significado profundo es que queremos recordar a nuestros ancestros en su actividad más clara y definida, que era la agricultura, ¿no? Queremos recordarlos, queremos honrarle tributo, y bueno, posiblemente también haya el significado de reivindicar la agricultura, en el sentido, pues, de que la agricultura no es necesariamente el refugio de los pobres o de los olvidados o de los indígenas. O sea, no, eso es un tipo de agricultura que puede estar por acá, pero en otros países la agricultura es, digamos, un sector, un ámbito muy progresista, muy moderno, de gente muy entusiasta, de gente muy educada, que no necesariamente es intensiva en mano de obra, sino ya hay agricultura totalmente capitalizada, full equipo, full maquinaria, full tecnología. Lo que les decía, ¿no? De la región de la Toscana, ¿no? En Roma, en Italia, ¿no? Es una agricultura especializada en uva, porque, digamos, es la materia prima para el vino, ¿no? Pero esa agricultura está totalmente tecnificada. No sé si les dije aquí o en otro curso. Mi curiosidad fue cuando fui ahí a los viñedos. Yo quería ver por lo menos, ¿no? Quería ver la sequía, el agua correr, ¿no? A ver si había algo por ahí, ¿no? No vi ni una sequía, no vi correr el agua por ningún lado, porque todas las cementeras están con riego tecnificado. En algunos casos por aspersión, en otros casos por goteo. Así que mi pretensión de ver sequías, no vi ni una sequía de agua, ¿no?
y apenas se ven ahí las mangueritas que están, ¿no? Con riego totalmente tecnificado, computarizado. Y la faena agrícola no se hace con la mano para nada. Yo no vi a nadie meter la mano ahí en las cementeras. Full maquinaria, ¿no? Y pues lo hacen rapidísimo, ¿no? Por lo mismo que están ya totalmente mecanizados, lo trabajan rapidísimo. De tal manera que la agricultura, por lo menos la de Italia, no da mucho empleo a la mano de obra porque la agricultura está tecnificada. Entonces, ¿qué hace la juventud que nace en los pueblos? Se va a las grandes ciudades donde puede chambear pues, en industrias y sobre todo en servicios, ¿no? Pero en el campo no hay trabajo para la gente. Entonces, el campo prácticamente está despoblado. Las ciudades del interior están casi despobladas. Viven pocos trabajadores altamente tecnificados, ¿no? Y también regresan los jubilados, los viejos que ya quieren tener una vida tranquila, están en los pueblos, pero la gente joven, los adultos, bueno, están en las grandes ciudades, están en Roma, están en Milán, no necesariamente pasando una buena vida, pero vamos a decir sobreviviendo. Pero de los pocos que trabajan ahí en la región de la Toscana, en lo que es la actividad vitivinícola, pues tienen buen nivel de vida, buen ingreso, buen aire, mejor landscape o panorama, pues muy bonito pues vivir ahí en la Toscana, ¿no? Así, digamos, en la primaria, ¿no? Del colegio siempre nos decían que todos los domingos teníamos que ir a misa, ¿no? Y ahí pues nos regalaban nuestras estampitas pues de Jesucristo, la Virgen María, el santo por aquí, el santo por allá. Y esas estampitas recuerdo que eran muy bonitas y sobre todo el cielo, qué celeste que era el cielo, y las nubes, o sea, las nubes tenían una apariencia de ser voluminosas, de ser densas, pero siempre de color celeste o azul, ¿no? Muy diferente pues del color panza de burro que nosotros tenemos en Lima, un color gris. Entonces, el cielo de esa región de la Toscana, caramba, ¿no? Qué bonito el color. Y es el color y el diseño que están en las estampas religiosas que las iglesias reparten, ¿no? Y es el mismo cielo que está, pues, precisamente en la pintura del Juicio Final de Da Vinci en la Capilla Sixtina, ¿no? Tremendo mural de, creo que de altura deben ser pues unos 30 metros, ¿no? Tremendo mural, ¿no? Y entonces ahí los colores se ven pues de una manera espectacular, ¿no? Pero no es una fantasía, es el color del cielo de la región de la Toscana, ¿no? No es azul, es celeste, puro, limpio. Y las nubes ahí contrastan pues, pero son así medio grumosas, ¿no? O sea, el panorama es maravilloso, maravilloso, ¿no? Bueno, pero pues para todo eso, para gozar de la naturaleza, como para gozar de la riqueza que te da la vida, obviamente tienes que trabajar, tienes que generar ingresos. Y eso, si bien es cierto, por una parte es responsabilidad de las personas, también tiene que ser fomentado por el gobierno, por el Estado. Si no, ¿para qué tenemos Estado si no va a fomentar eso? ¿No? Entonces, ambas partes posiblemente tenemos la responsabilidad, ¿no? O sea, como individuos tenemos que hacer lo que nos corresponde, estudiar, obviamente, ser disciplinados, trabajar duro, pero, digamos, como Estado, pues el Estado debe dar y debe reformular, en todo caso, las políticas que contribuyan a lograr ese bienestar, no solamente uno o dos individuos, sino como grupos sociales, como sociedad. Esa es la función del Estado. O sea, la función de los gobernantes no es robar la plata que pagamos con impuestos, ¿no? Esa no es su función. Están muy equivocados si se dedican a eso, ¿no? Entonces, pues, así es. Bueno, señores, entonces nos vemos
La próxima semana ya las tareas están prefijadas y vamos para adelante. Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias por su asistencia. Hasta luego.